Yo siempre digo que si nos interesan este tipo de libros es porque en general amamos los libros, eso es verdad. Y el hecho inclusive de la vivencia, de tocar, por ejemplo, de saltarte en la página o regresar a ella, o incluso el apego emocional, por ejemplo, a los libros que fueron, por ejemplo, en mi caso, de mi padre, ¿no? O de aquel novio que no quiso mucho y que te lo dejó, y que pasó, digamos, sus ojos a través y sus manos a través del libro. Toda esa parte que también es poesía, es poética, digamos, la rescatamos. Y creo que hacemos libros porque hacemos libros que no existen y que nos gustaría que existieran, ¿no? Y que no tiene que ver con todo este sentido industrial. Ahí entran muchos factores y creo que, como lo que decía el doctor, más que creo yo que no definición, es que las definiciones también tienen que ver con épocas, con modas y de dónde vienen. A diferencia de los libros industriales que vemos aquí la mayoría, estos libros provienen de diversos lados, desde, digamos, artistas visuales, desde la cuestión del diseño experimental, desde la literatura obviamente y desde la poesía. Entonces, más bien aquí es pensar estos orígenes múltiples y dentro, digamos, de las historias Occidente nos muestran sobre el arte en específico en estos aspectos que ahora englobamos en libros de artista, fanzine, en libros alternativos, etc. Lo que podemos ver también es esta necesidad, ya pasó, pero por ejemplo es muy común ahora encontrarnos un montón de textos que hablan lo mismo, y en la parte histórica, bueno, incluyen por ejemplo a Ruska, y lo interesante de Ruska no es tanto en sí el libro como tal, esta serie de fotografías impresas, sino la idea de acercar, digamos, estas cuestiones que, digamos, son muy elitistas en las galerías, acercarlo al público, a la más media, ¿no? Esta es una idea que me parece muy rescatable su trabajo. ¿Qué hacemos? Acercamos, porque el libro tiene una cuestión también de intimidad. No es lo mismo ver un cuadro allí, ver un grabado allí, ¿no?, que obtener la posibilidad de hojear, tocar, oler. Es una tragedia porque la mayoría de las exposiciones de libros que se hacen de los museos o en las galerías no te dejan tocar, no los puedes ver más allá de una página, son libros muertos, digo yo, ¿no? Como aquellos que reposan en nuestros libreros sin tocar, ¿no? La magia de cualquier libro es precisamente estarlo activando. ¿Y cómo se activa? Tocándolo, leyéndolo, vincularlo, nos habla, digamos, de esa manera directa. Y bueno, era un poco la idea de algunos, digamos, elementos históricos, y también hablaba ahí estaba la cuestión de la banalización. Estamos en una época en donde ya todos son cursos express. Entonces ahora hay muy de moda muchísimas ferias, no voy a decir nombres, ni personas, no voy a decir nombres, que están en esta cuestión de aprender a hacer libros de artista en una semana, ¿no? Y demás. Yo no es que esté en contra, pero creo, digo, como en una casa de cultura que puedes tomar clases de pintura, está muy bien, y además creas público, también hablando de los nichos, pues claro, vas creando público más sensible. Pero esta idea de que ya hubo libros de artista porque tomé un curso, pues también es parte de este momento, de esta época, que hay una especie de boom. Por otro lado, también nos confundimos con otras cuestiones, es decir, en los libros que nosotros trabajamos, a veces no parecen libros en el sentido tradicional, y muchas cosas que parecen libro a nivel tradicional no son libros, como estos que estamos viendo, ¿no? Se llaman bloops. Es decir, tienen la forma de libro, pero en realidad no son libros. Y a veces nos confundimos con esos, ¿sí? Esto es una experiencia muy interesante, pero no está planteada como libro, ¿sí? Y si quieres seguir de ahí para el real, la vamos pasando. Estos, digamos, serían propuestas ya de libros de artistas, es decir, contra la idea de manualidades, que también es muy común en las ferias del libro, ¿no? Y obviamente, claro, las experiencias para acercar al público está muy bien, pero se ha confundido. Afortunadamente, bueno, hay espacios de diálogo para encontrarnos con estos libros o estas ediciones artesanales o ediciones independientes. Que también lo que es maravilloso es estar en contacto con la persona que los hizo, o aquellos que están, digamos, en estos procesos, ¿sí? No solamente
hacemos libros, sino consumimos también estos libros que nos resultan verdaderamente pues muy cercanos, ¿no? Y otra manera también, o el nicho de estos libros, pues son precisamente los talleres que realmente están trabajando de forma, digamos, en algunas instituciones públicas o en talleres privados, toda esta cuestión, digamos, ya del libro como todo un proceso creativo y como una forma, un medio, digamos, de comunicación. Hemos buscado expandir las exposiciones en diferentes lados, como esta que están viendo en Puerto Vallarta, que el doctor hizo un taller sobre, precisamente, con la idea de Vallarta al mar, y de ahí salieron libros como estos que están viendo. ¿Cuál es el límite? Pues lo interesante de los libros que se crean así es que no hay un límite en un sentido estricto. Algunos quieren experimentar como en el libro como una cuestión del objeto mismo, del elemento escultórico tridimensional, otros a través, digamos, del lenguaje, de las técnicas tradicionales de edición, como puede ser el grabado, ¿no? Todo tipo de grabado, serigrafía, etcétera. Y, como dijo el doctor, algunos ya son casi parte de instalaciones o conforman instalaciones. Por lo tanto, la poética, digamos, de estos libros no es solamente lo que está escrito, sino la forma en que están hechos y cómo se vinculan o se relacionan con los otros, ¿no? Con los que, digamos, se acercan a ellos en esta cuestión también de descubrir, ¿no? De encontrar, de aquellas cosas que nos conmueven. Y obviamente han surgido a partir de eso también otro nicho que sería el de las famosas ferias, ¿no? Que hay, bueno, los hay en Europa y en Estados Unidos se ha explotado muchísimo. En muchas de estas ferias hay de todo, desde cuestiones de papel o de aquellos que encuadernan, y hay una confusión entre que es un libro alternativo de artista o libro objeto, o etcétera, o libro híbrido, con el hecho, por ejemplo, de la encuadernación. Alguien que encuaderna, bueno, sí, obviamente es un trabajo precioso, pero no es un libro, es decir, está usando todas estas técnicas manuales de encuadernación que sí usamos, claro, quien hacemos libros. Entonces, bueno, estas experiencias, por ejemplo, cambiar los nichos, como ocurrió con esta experimentación de Más que Libros, que estuvimos en varias ediciones. Por ejemplo, yo en Vallarta convoqué a varios artistas y la idea era sacar de los nichos tradicionales los libros. Entonces, estos libros que están viendo se ponían en una farmacia, se ponía en un puesto de tortas, se ponía de tal manera que el libro buscara a la persona, ¿no? Acercar a la persona. Entonces, ese proyecto a mí me gustó mucho y se llaman esporas, precisamente, porque era sacar, digamos, del espacio tradicional al libro y llevarlo a la gente. Y fue una experiencia muy, muy interesante, de varios años. Estuvimos como 3 años, si mal no recuerdo. Y también tuvimos la experiencia que se llevaran estos libros, varios de estos libros, propiamente a Madrid, y también fueron diseminados por toda la ciudad. Esto fue una experiencia interesante, o sea, toparte pronto con algo que no estaba en un espacio convencional y, digamos, acercar al público al libro. Otra cuestión interesante que a mí me parece es que estos libros están incompletos, están inconclusos. ¿Por qué? Porque es quien lo mira, lo toca, lo abre, que es una especie de co-creador, ¿no? Es decir, la posibilidad de tú moverlo y adentrarte a las partes que tú quieras, cerrar o manipularlo, pues es esta otra parte importante para la cuestión de los libros alternativos. Como pueden ver, bueno, eso no lo define una técnica, no lo define un tipo de encuadernación, no lo define que parezca o no en un sentido físico directo al libro tradicional, sino esta posibilidad de crear este dispositivo, ¿sí?, secuencial, ¿no?, que te permite, digamos, tener una narrativa. En ese sentido, la poesía de estos libros, o la poética de estos libros, está no solamente en lo que se dice, sino en cómo incluso los abro o cómo voy descubriendo las formas y las imágenes. Por ejemplo, también se hizo este ejercicio, el doctor Manzano, bueno, y en relación con
tiene una cuestión del máster sonoro y bueno, ahí anduvimos también. La idea, por ejemplo, de crear libros sonoros, ¿no? Libros con sonido, y salieron de ahí cosas muy, muy interesantes. Los procesos, obviamente, pues son estos procesos creativos diferentes a que puede tener un editor solamente de libros, sino de toda esta conceptualización total e integral de todas las partes que pueda tener el libro. Entonces, esta parte, digamos, lúdica. Y hay otra cuestión que a mí me parece que habría que también reflexionar. Vi por allí una exposición, no me acuerdo si era en Francia o en Canadá, que hablaban de libros silentes, o sea, libros silenciados, porque según esto no traían texto y eran, por lo tanto, no hablaban, lo cual me pareció completamente absurdo. ¿Por qué? Porque las imágenes visuales, y no estoy diciendo una cosa terrible, no es un pleonasmo, también hablan, ¿no? Narramos a través de la imagen. Entonces, esta idea de considerar los silentes me pareció gravísimo. Creo que el libro silente es aquel que no se toca, no se recorre, no nos vinculamos con él. Ese para mí es el libro silente. Y otra cuestión también interesante, hablando de los nichos, es precisamente que se pudo crear este espacio de la FAD, precisamente sobre libros alternativos que no nos acordábamos ni qué fecha era, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Ya para 10 años. De esa búsqueda. Y también en estos procesos estamos hablando digamos, de que quien crea los libros tiene, digamos, diferentes facetas y nutre sus libros a partir de ello. Por ejemplo, Mónica salió de diseño, somos compañeras de diseño de la ENAP, ahora de ENAP. Era así, pero también le interesó la poesía y escribe, y entonces tiene una editorial que tiene precisamente esta búsqueda de que estos poetas que ella conoce bien tengan este espacio en donde se recorra su poesía de cierta manera, y también este gusto por, digamos, apropiarse de todo el proceso del libro, ¿no? Eso lo hace, digamos, algo único, algo particular. Obviamente también la idea de estar dando conferencias o pláticas o talleres, pues ha permitido, digamos, que todo esto se vaya difundiendo. Pero no esta cuestión de aprender en 5 clases rápidas a hacer un libro de artista, ¿no? Sino en todo este proceso, ¿no? Efectivamente, muchos de estos libros se van a universidades que están ahorita, por desgracia la nuestra no lo ha querido hacer, haciendo colecciones bien importantes. Muchos de los libros mexicanos se van a otras universidades y no nos enteramos, no tenemos esa cuestión de registrar todo este material. Y, por ejemplo, en mi caso, también tiene un sentido ritual en lo que yo trabajo. Casi todo lo que yo trabajo tiene un sentido, por ejemplo, ritual. Es decir, como dijo el doctor, el libro que se crea fuera de toda esta cuestión industrial parte de las necesidades y de las búsquedas que cada uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, también, y esto es muy, muy interesante, digamos, como de reflexionar.